Estamos muy agradecidos, mi Rey amado, porque por tu gracia y tu misericordia nos permites este acercamiento a ti. Estas puertas tan preciosas de amor con la que nos has atraído hacia tu corazón, con la que nos has atraído hacia tus brazos, con la que nos has traído hacia tu hermosa y preciosa presencia, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, y te pedimos, precioso Dios, que cada día nos sigas edificando, Señor, en este buscarte, en este estar humillados bajo tu poderosa mano, en este estar rendidos delante de ti, mi Señor amado, para que nuestra vida se haga tu preciosa, perfecta y maravillosa voluntad. Te agradecemos, Señor, este privilegio incomparable que tenemos, precioso Dios, de escudriñar tu palabra con el deseo y el propósito de conocerte a ti, con el deseo y el anhelo, Dios, de seguir siendo instruidos a través de tu hermosa palabra. Gracias. Por favor, danos sabiduría de lo alto. Por favor, ensancha nuestro corazón para que esté lleno de tu vida, de tu presencia, de tu palabra, de tu amor, de tu bondad. Gracias te damos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, entonces, seguimos este precioso regalo de escudriñar la palabra de Dios cada día. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido apartados por Dios para Él. Y cada vez que vamos ahondando en la Escritura, cada vez que por la gracia incomparable del Creador podemos venir a su palabra y Él nos va dejando ver su corazón allí a través de cada porción, a través de cada historia, a través de cada narración bíblica, vamos percibiendo el corazón de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesitamos cada día, estar apercibidos de lo que Dios desea, apercibidos de cómo Dios es el todo para nuestro corazón. Por eso Dios nos va llevando cada día a encontrarlo a Él, a hallarlo a Él. No olvidemos que todos los hombres que narra la palabra vinieron y se desvanecieron, pasaron. Pero el Dios que está allí en Génesis y que ha pasado por toda la palabra, siempre ha continuado presente, siempre ha estado aquí en cada momento de la historia, al control de la historia y siempre buscando el corazón del hombre para llevarlo hacia Él. Y este tiempo no es ajeno a ese deseo del corazón de Dios y a esa voluntad incomparable de Dios. De manera que vaya conmigo por favor ahí a Primera de Corintios en el capítulo número 8, que estuvimos escudriñando la vez anterior, esta preciosa porción de la Escritura. Primera de Corintios, por favor, si se ubica allí, en el capítulo número 8, vamos a leer en el versículo número 6, allí donde dice la Escritura, digamos desde el verso 5, Primera de Corintios 8, 5, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Veíamos el domingo anterior esta palabra donde estábamos aprendiendo de parte del Señor acerca de que nosotros no podemos acercarnos a Dios como nos acercábamos a aquellos ídolos cuando teníamos una vida idólatra, sino que ahora necesariamente a través de las Escrituras ha venido una luz maravillosa para dejarnos ver quién es Dios. Dios está alumbrando nuestros ojos. No olvidemos que dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Dios nos va alumbrando. Y cada vez que Dios nos va alumbrando con su luz es para dejarnos ver a Él, que es la luz, para que lo veamos con más claridad, para que cada vez tengamos más claro quién es Dios, para que cada día lo que va descubriendo nuestro corazón por esa maravillosa revelación de Dios con que va alumbrando nuestro espíritu es quién es Dios, para que cada día todo mi ser se sienta más y más profundamente atraído por el Señor. Cuando vemos este regalo aquí maravilloso, encontramos que estas palabras que están aquí descritas son tan poderosas, de una manera tan especial, tan poderosas, porque expresan el propósito de Dios, expresan el deseo del corazón de Dios,
Y hoy más que nunca este propósito necesita resonar en nuestro corazón, necesita retumbar dentro de nuestro interior, necesita latir dentro de cada uno de nosotros. Este propósito incomparable y maravilloso de Dios para cada uno de nosotros, porque aquí vemos que nosotros somos para Él. La razón de nuestro vivir es Él. La razón de nuestra vida es el Señor. La razón de nuestra vida es nuestro Creador, mis amados, porque la razón de vivir para nosotros no es lo que tenemos, no es lo que alcanzamos, no es lo que logramos, no es lo que poseemos. La razón de nuestra vida es una persona, la gloriosa persona de Jesucristo, y es allí hacia donde Dios nos va guiando y nos va dirigiendo. Si me acompañas por favor allí a Primera de Juan, por favor, si te ubicas allí, qué bueno que puedas estar ahí con tu Biblia, que puedas, si así lo deseas, tener para que tomes apuntes, para que meditemos estas cosas, esta invitación tan profunda de parte del Señor, porque la invitación a una relación con Él no es la invitación que me hace un hombre. Tal vez puede ser oída en labios de un hombre, pero es una invitación que Dios mismo le está haciendo a mi corazón. Es un llamado que el Rey Eterno me está haciendo a mí en medio de una multitud. ¿Cuántas personas? Son más de 7.000 millones de habitantes que hoy tienen sobre la faz de la tierra ubicadas las personas. ¿Cuántas personas están viviendo? 7.000 millones y más, un número bastante grande solo de personas. Y poder experimentar que en medio de toda esa multitud, Dios ha fijado sus ojos en mí. Y ha fijado sus ojos en mí para tener una relación conmigo. Ha fijado sus ojos en mí para atraerme hacia Él, sentirme privilegiado, que en medio de los miles de habitantes que tiene hoy sobre la tierra, en medio de todos esos miles, solo una pequeña porción, en medio de toda esta multitud, está respondiendo al llamado de Dios, y que tú y yo seamos parte de ese remanente, seamos parte de ese pueblo al que el Señor está tocando en su corazón, al que el Señor le está abriendo los ojos, al que el Señor le está ensanchando el corazón. Es podernos sentir privilegiados, pero necesitamos entender este propósito maravilloso. Por eso ahí en Primera de Juan, si te ubicas ahí en el capítulo número 1, versículo número 1 en adelante, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, como dice aquí la Escritura. Lo que hemos visto, verso 3, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira esto tan hermoso que confirma una vez más cuál es la razón de nuestra vida, que la razón no es lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que logramos, y eso no significa entonces que no podamos ser sensibles a todo lo que Dios quiere hacer y manifestar en nuestras vidas, pero que ciertamente la razón, la vida está contenida, es en una persona. La vida está contenida en la gloriosa persona de Jesucristo. Ahora, esa vida que está contenida en Cristo es la vida que ha sido depositada en ti y en mí. ¿Para qué nos ha sido depositada esa vida? ¿Para qué nos ha sido dada la vida? ¿Para qué hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios? Sino para esto que expresa aquí el apóstol Juan, terminando el capítulo número 3, el versículo número 3, donde dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué nos ha sido dada la vida del Hijo? ¿Para qué Dios nos ha depositado esa vida? Sino para que al recibir esa vida, ahora no hay nada que impida que yo pueda tener una íntima relación con el Creador. No hay nada que impida que yo pueda tener una comunión preciosa con el Señor, porque esta comunión no depende de tu capacidad, de mi capacidad, de tu inteligencia, de mi inteligencia. No depende de nuestras habilidades, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra voluntad, depende de la gracia de Dios
con la que han sido cubiertas nuestras vidas y con la que han sido cubiertos nuestros corazones. Pero si hemos sido cubiertos con esa gracia, sí necesitamos recibir entendimiento en nuestro corazón de a dónde nos va conduciendo esa gracia maravillosa del Señor, esa gracia preciosa. No olvidemos que tenemos la vida es cuando tenemos al Hijo, como dice allí primera de Juan capítulo número 5 versículo número 2, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mis amados, este asunto de la vida eterna es un asunto de Dios viviendo en ti y Dios manifestándose a través de ti, y se manifiesta a través de ti para llevarte a una relación íntima, a una relación de comunión, porque este ha sido el deseo de Dios el Padre. Si todo nuestro ser, si toda nuestra alma, mis amados, entra en una profunda relación con Dios, entra en una relación íntima, en una relación intensa con el Creador, no olvidemos, mis amados, que tenemos que meditar en esto, en este llamado a esa relación, en este llamado a esa intimidad, en este llamado a esa comunión. Y es algo que necesitamos no meditar a la ligera, sino meditar con detenimiento, meditarlo con intensidad en nuestro corazón, porque muchas veces sigue siendo un gran vacío en nuestro corazón. Hemos venido estudiando, veíamos en el tema que Dios nos regaló el pasado domingo acerca de que no es actividad, que es relación, que ciertamente aún no es poner la fe, porque muchas veces ponemos la fe en una oración y no en el Creador, ponemos la fe es en una canción y no en el Creador, y hacia donde nos está dirigiendo todo lo que Dios ha dispuesto es hacia fundirnos en uno con Él, es hacia intimar de una manera profunda con Él. No olvidemos, mis amados, que cuando vamos allá a la historia que está narrada desde Génesis, cuando vemos la caída del hombre, el Señor le advirtió al hombre que el día que él comiera del árbol, que el Señor le advirtió con claridad que no comiera, ciertamente moriréis. El día que el hombre decidiera tomar ese camino, perdería algo. Pero lo que el hombre perdió cuando decidió desobedecer a Dios, lo que el hombre perdió no fueron ni riquezas, lo que el hombre perdió no fue fama, lo que el hombre perdió no fue reconocimiento, lo que el hombre perdió no fueron posesiones, lo que el hombre perdió fue la vida de Dios, y la vida de Dios en él era la que le llevaba a ser un íntimo del Señor, porque no olvidemos, Dios creó al hombre en el huerto del Edén. A diferencia de todo lo creado, Dios todo lo creó para mostrarnos su grandeza, pero creó al hombre para hacerlo un íntimo de su corazón. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí para que seamos íntimos con Él, para que tengamos una relación profunda con su corazón. Ese es el diseño de Dios, de manera que cuando el hombre pierde la vida de Dios, el hombre pierde ese privilegio de tener una relación profunda, corazón a corazón con su Creador. Eso fue lo que el hombre perdió, eso fue lo que el hombre perdió, y por eso nosotros necesitamos de una manera muy especial aprender lo que Dios desea para con cada uno de nosotros y para con cada una de nuestras vidas, cuáles son las riquezas de su gloria en Cristo Jesús para nosotros, qué es lo que nos ha sido concedido. Pero muchas veces apreciamos mucho lo concedido, es guiándonos hacia lo material, guiándonos hacia lo creado, pero no guiándonos hacia el Creador. Y no olvidemos que esa restauración que Dios está trayendo es una restauración que nos lleva de regreso al Creador, que deposita la vida de Dios nuevamente en mí, para que ahora yo nuevamente sea llevado de regreso a ser un íntimo del Señor. Un íntimo es el pueblo que Dios está buscando. Tal vez no es visible, porque es un pueblo que es delante de Dios, ese pueblo que puede decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, mis amados. Ciertamente, como en los tiempos de Elías, estamos viviendo momentos tremendos, donde tal vez ahorita no hay un pueblo visible, pero el que no haya un pueblo ahorita visible no significa que no haya un pueblo que Dios se tenga reservado para él. Dice la Escritura, dando testimonio de lo que pasó en el tiempo de Elías, donde la gente se fue en tantas direcciones, que cuando Elías consideró que solamente él había quedado, el Señor dio testimonio: me he reservado 7,000, tengo un remanente, tengo una porción guardada para mí, una porción que Dios mismo se reservó para él. Y poder ir a la palabra y poder encontrar que yo soy parte,
Yo soy parte de esa porción que Dios se reservó para Él, que Dios se reservó para llevarla y meterla dentro de su corazón. Entonces, mis amados, no podemos ignorar las cosas de Dios. Hay dos motivos que en este asunto pudiéramos mirar, que pudiesen causar un desvío en nuestro corazón y que pudiésemos ser fácilmente engañados en nuestro caminar. Uno, el hombre puede ser engañado por falta de conocimiento. Cuando ignoramos las cosas, necesariamente quedamos expuestos a creer a cualquier cosa que nos digan. Por eso nos ha sido dejada la palabra de verdad, nos ha sido dejado este testimonio y nos ha sido dado el testimonio del Espíritu Santo también en nuestras vidas. ¿Para qué nos ha sido dado esto? Para que al ir conociendo a Dios no seamos engañados, para que al ir conociendo a Dios por falta de conocimiento, como dice allí Oseas, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando recordamos y vamos y analizamos todo el contexto de esas palabras, nos damos cuenta que si había algo que había empezado a escasear era el conocimiento de Dios. No olvidemos que puede abundar el conocimiento de la palabra, pero el que abunde el conocimiento de palabra no significa que abunde el conocimiento de Dios, porque cuando el conocimiento de Dios empieza a abundar en tu corazón, ese conocimiento te va conduciendo a que tu corazón responda al deseo del corazón de Dios. Y no olvidemos que lo que Dios desea es un pueblo para Él. No olvidemos que en el huerto del Edén Dios creó al hombre para que el hombre fuera un íntimo con el Señor, fuera un íntimo con el Creador, y que ahora que Cristo vino a la cruz del Calvario a restaurar lo que Adán y Eva entregaron, lo que Adán y Eva perdieron allí al desobedecer al Señor, que lo que Jesús vino a restaurar fue eso que el hombre perdió, el privilegio de ser un íntimo del Señor, de manera que ahora hemos recibido una salvación, pero esa salvación es para ser conducidos a esa intimidad que Dios desea, a ser ese pueblo íntimo del corazón de Dios, a ser ese pueblo que se relaciona íntimamente con el Señor. Por eso, la ignorancia de las cosas de Dios hace que seamos una presa fácil para ser extraviados. Pero otra situación, como la que pasó en el huerto del Edén, es que conociendo la verdad de Dios, no nos aferremos a la verdad de Dios, buscando a Dios para que esa verdad sea la que gobierne mi vida y no para que yo me vaya tras cualquier otra cosa conociendo cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces, como le ocurrió a Adán y a Eva, Adán y Eva conocían en el huerto del Edén lo que el Señor les había advertido, que no tomaran de ese árbol, pero conociendo la voluntad de Dios, aún con ese conocimiento dentro de su corazón y dentro de su vida, aún así optaron por tomar otra dirección, mis amados. Y allí es donde nosotros corremos un gran peligro, cuando empezamos a conocer que Dios quiere, pero no nos aferramos a ello, no buscamos a Dios pidiéndole al Señor que eso que Él desea sea establecido de una manera contundente en mi corazón. No lo establezco yo por mi propia fuerza. La palabra de Dios expresa de una manera sobrenatural que es en su presencia, que cuando estamos delante de Él, como viendo la gloria de Él, reflejando la gloria de Él como en un espejo, dice que somos transformados por la acción de su Espíritu en la misma imagen. Mira lo hermoso. ¿Dónde va siendo transformado mi vida? En esa relación de intimidad. Por eso lo más importante, mis amados, para cualquier persona que ha nacido de lo alto, es esa relación a la que Dios lo ha llamado, a la que Dios lo ha venido restaurando. Dios lo ha perdonado para que a través de ese perdón ahora sea restaurada esa relación íntima, y en esa relación íntima conozca cada día cuál es el deseo del corazón de Dios. Y al conocer el corazón de Dios, roguemos a Dios que nos permita que esas palabras estén cimentadas, arraigadas, establecidas, no en nuestros labios, sino en nuestro corazón, para que sean las que conduzcan nuestra vida cada día hacia el corazón precioso de Dios, hacia el corazón maravilloso de Dios. Porque, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Conociendo la voluntad de Dios, no se aferraron a la voluntad de Dios y terminaron siendo engañados. Por eso la palabra de Dios nos advierte muchas veces que si oímos hoy su voz, que si oímos hoy su palabra, que si oímos hoy su llamado, no endurezcamos nuestro corazón, no ignoremos el llamado de Dios, no ignoremos la invitación de Dios
No ignoremos lo que Dios está hablando a cada uno de nuestros corazones y a cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos, hay un mensaje bien tremendo que el Señor dio allí en el libro de Apocalipsis. Cuando el Señor dice que allí revelándose al apóstol Juan, le trae un mensaje que es un mensaje para 7 iglesias. Y cuando empezamos a mirar este mensaje que el Señor envió, donde le está hablando a su pueblo, donde Dios está desnudando el corazón de su iglesia, vamos a encontrar algo como muy particular que se hace común en todas las iglesias en este aspecto que estamos mirando. Si me acompañas allí un momento al libro de Apocalipsis, al capítulo número 2, nos vamos a ubicar en algunas citas para ver esto. Apocalipsis capítulo 2, nos vamos a encontrar que aquí hay una palabra que no es una palabra para rellenar simplemente el final de cada mensaje, no es una palabra simplemente como para dar una conclusión a algo que se estaba diciendo, no, esa es una palabra de exhortación, es un llamado de que si necesariamente eso que Dios está diciendo está traspasando mi corazón, si eso que Dios está hablando de verdad está llenando, está llegando a lo profundo de mi ser, porque si llega a lo profundo de mi ser, tiene que producir un profundo cambio en mi relación con el Creador. Miremos cuáles son estas palabras. En Apocalipsis, en el capítulo número 2, si te ubicas ahí en el versículo número 7, después de que el Señor habla a la iglesia de Éfeso, cuando va terminando sus palabras ahí en el versículo número 7, mire lo que dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces está hablando de una condición, no solamente de tener oído, sino de que realmente ese oído esté funcionando, ese oído esté produciendo una conexión. No olvidemos que el oír las palabras de Dios tiene que producir una conexión de mi corazón con el corazón de Dios, porque Dios no está hablando simplemente por hablar. No es como nosotros, que muchas veces rellenamos simplemente espacios de palabrería. No es la forma en cómo Dios se mueve. De manera que Dios habla aquí a la primera iglesia y deja algo en común. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y pasa al versículo número 11, allí en el mensaje dado a la iglesia de Esmirna. Mira lo que dice. Nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si pasamos allá adelantico al capítulo número 2, al versículo número 17, mira lo que dice la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si seguimos avanzando, allá la iglesia de Tiatira, si pasas ahí al versículo número 29, dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si seguimos avanzando, ahí en el capítulo número 3, en el versículo número 6, donde está el mensaje a la iglesia de Sardis, nuevamente dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si pasamos ahí a la siguiente iglesia, que es la de Filadelfia, en el capítulo número 3, en el versículo número 13, nuevamente mira lo que dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando pasamos a la última iglesia, que es la de la Odisea, la séptima iglesia, a la que Dios le está enviando un mensaje, en el versículo número 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mira lo tremendo de esto, qué llamado tan primordial, porque es un llamado que se repite aquí en todas las 7 iglesias, una y otra vez. Es como una exhortación de parte de Dios. Esto que Dios está diciendo al sellar cada una de estas palabras, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no es un llamado a oír a los predicadores, no es un llamado a oír predicaciones, es un llamado a escuchar al Señor. ¿Te das cuenta lo profundo de esto? Toda esta iglesia está siendo llamada
a oír al Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Oír al Señor. Lo que necesitamos es oír al Creador, oír a nuestro Salvador, oír a nuestro Dios. Cuando el Señor le está hablando aquí a las 7 iglesias, nos damos cuenta que el 7 en la Biblia representa plenitud. Y eso nos permite ver que son 7 iglesias, no porque haya un mensaje de manera individual para cada una, sino que todo este es un mensaje para el pleno de la iglesia. Para el pleno de la iglesia no que está ubicada de manera geográfica, no para una iglesia que está ubicada en determinado sitio, no. Esto es un mensaje para el pleno de la iglesia en todas las épocas y en todas las ubicaciones geográficas. Y esto nos incluye a este pequeño puñado de hermanos y hermanitas preciosas, lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido puestos en la ciudad de Manizales. Nos incluye a nosotros. Pero mire lo hermoso, en medio de todo esto que encontramos en este mensaje es una exhortación de parte de Dios, una exhortación que va dirigida a cada miembro del cuerpo de Cristo. Es una exhortación para ti y es una exhortación para mí. Cada vez que yo escucho la palabra, ¿a quién estoy escuchando? ¿A un hombre o estoy escuchando al Señor? ¿Recuerdan lo que expresó Juan el Bautista cuando la gente salía a mirarlo? Y él expresó que han salido a mirar una caña sacudida por el viento. O sea, ¿en quién han salido a poner la mirada? ¿A quién han salido a escuchar? Ustedes no me tienen que escuchar a mí, ustedes necesitan escuchar a Dios, necesitan escuchar el llamado de Dios, necesitan escuchar la palabra salida de los labios de Dios, porque esa es la palabra que produce vida dentro de nuestro corazón, de manera que todo este mensaje que Dios está trayendo aquí al pleno de la iglesia de una manera especial es una exhortación para cada miembro que hace parte de la iglesia, para cada persona que ha nacido de lo alto, porque muchas veces nuestros oídos se han cerrado para escuchar el llamado de Dios, y se han cerrado para escuchar el llamado de Dios porque muchas veces no queremos escuchar a Dios porque queremos escuchar más. Es lo que deseamos y lo que ambiciona nuestro corazón, que qué es lo que desea el corazón de Dios, que qué es lo que quiere Dios para nosotros, mis amados. Pero cuando empezamos a mirar que la palabra leída aquí, cuando Dios nos ha dejado tener a cada uno de nosotros un privilegio de tener una porción, una copia de esta ley maravillosa que nos expresa Dios, que nos muestra Dios, que nos deja escuchar el latir del corazón de Dios. Cada una de estas porciones hermosas, cada una de estas palabras leídas y cada una de estas palabras que pueda ser anunciada y que pueda ser predicada, tiene un llamado especial. Nos está llamando es a escuchar la voz de Dios, nos está llamando es a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, nos está llamando es a escuchar la voz del Dios Creador, mis amados, la voz del Dios Creador, que es el que nos ha anunciado el Evangelio anunciado primeramente por el Padre. Cuando vamos recorriendo la Escritura, el Evangelio aún anunciado por la ley, porque aún la ley, aunque da unos mandamientos que no pueden ser cumplidos, necesariamente sí me señala cuál es la salida de Dios, cuáles son las buenas nuevas de Dios, para que necesariamente yo pueda ser rescatado de mi condición. Ese Evangelio anunciado por la ley, ese Evangelio anunciado en todo el Antiguo Testamento por los profetas, ese evangelio anunciado por el Hijo mismo cuando se manifestó sobre la faz de la tierra, ese evangelio anunciado por los apóstoles después de la ascensión de Cristo a los cielos, ese evangelio que debe ser anunciado por la iglesia, anunciado por cada uno de nosotros, ese mensaje de reconciliación. ¿A dónde nos conduce el anuncio del evangelio? Es una reconciliación con Dios, a una reconciliación con el Creador. No olvidemos lo que perdió el hombre en el huerto del Edén, fue la vida de Dios, y al perder esa vida de Dios, perdió ese privilegio precioso y maravilloso de tener una relación y de ser ese hombre íntimo con el Creador como Dios lo había diseñado. Cuando Dios nos envía las buenas nuevas, esas buenas nuevas es que de regreso ha sido depositada la vida de Dios en mí para que ahora yo sea nuevamente hecho un íntimo del Señor. ¿Te das cuenta? Que Dios no nos escogió para que ofrezcamos cosas como lo hemos estudiado
Dios nos escogió es para que nuestras vidas mismas se ofrezcan a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que este es el verdadero culto dentro de cada uno de nosotros, donde mi vida se ofrece a Él por causa de esas buenas nuevas. Mira lo hermoso. ¿Quién es el que está hablando aquí a las iglesias de Apocalipsis? No es el hombre, aunque el mensaje ha sido transcrito y ha sido dejado anunciado por Juan, pero no es el mensaje de Juan, es el mensaje de Dios mismo hablando al corazón de la iglesia, es el mensaje de Dios mismo hablando al corazón de su pueblo. Por eso el llamado a todas estas 7 iglesias es: escuchen al Señor. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Y lo que el Espíritu nos está hablando son las cosas de Dios. No olvidemos que Él nos anunciaría la verdad, que Él nos llevaría al conocimiento de la verdad. Todo lo que el Espíritu nos está anunciando es lo que nos conduce hacia el Señor, es lo que nos conduce hacia su corazón. Amados, Dios nos está hablando en este tiempo y nos está hablando de una manera muy clara, así como le habló aquí a la iglesia, así como le habló aquí a este pueblo. Pero no vamos a oír al Señor y se va a hacer muy difícil oír al Señor si nosotros queremos seguir caminando en nuestros propios deseos y queremos seguir caminando haciendo nuestra propia voluntad, haciendo nuestro propio pensamiento. Apocalipsis, ahí en el capítulo número 13, en el verso 20, hay una porción muy conocida que muchas veces recitamos con mucha facilidad, donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y escuchamos ese llamado, pero miren lo hermoso. Ese llamado que Dios está haciendo en Apocalipsis 3:20 no es un llamado que Dios le esté haciendo a los incrédulos, es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia, es un llamado que Dios le está haciendo a ese pueblo en el que Él ha depositado de su vida, en el que Él ha depositado de Él mismo. Porque aquí abrir la puerta, mis amados, abrir la puerta es un llamado a venir hacia Él. Es un llamado donde el privilegio, mis amados, es disfrutar de su presencia. Es un llamado a estar con Él. Ese es el llamado de Apocalipsis 3:20, un llamado a intimar con el Creador. El privilegio no es cenar, el privilegio no es tomar un cierto alimento, el privilegio es estar delante de su presencia y que Él sea el alimento de mi corazón, que Él sea el que llena mi vida. No olvidemos que el Señor dice cuál es el verdadero alimento y la verdadera bebida cuando lo ha expresado en la Escritura. El Señor expresó que el que come su carne no tendrá hambre jamás y que el que bebe de él no tendrá sed jamás. Y esto es hermoso porque nos damos cuenta que este llamado que Dios le está haciendo a la iglesia en Apocalipsis 3:20 es un llamado a que vengamos a Él. Él está tocando la puerta, pero ese tocar la puerta es un llamado que Dios está haciendo, un llamado, una convocatoria, una invitación que Dios nos está haciendo de manera profunda para que vengamos a Él. Dios mismo, mis amados, Dios mismo se ha ofrecido en persona, como ya lo hemos escudriñado a través de la Escritura. Dios mismo es el que ya se ha ofrecido de una manera muy especial por cada uno de nosotros, por medio de la persona de Jesucristo, para que ahora, por medio de Cristo y la vida que ha sido depositada en nosotros, ahora mi vida sea ofrecida al Señor. No olvidemos que ese es el verdadero culto al que Dios nos está llamando. Y ese verdadero culto no está limitado a un sitio de reunión, no está limitado al momento de congregarse, no, eso traspasa los límites de tiempo, traspasa los límites geográficos. No olvidemos lo que le fue dicho a la samaritana cuando estaba inquieta. ¿De a dónde deberíamos adorar? ¿Dónde es el sitio de encuentro con el Señor? ¿Dónde es el lugar para derramar el corazón delante de Él? ¿Es en este lugar o es en Jerusalén? Y el Señor, que le expresó a la samaritana, le dijo: vienen días donde no es ni en este lugar ni en Jerusalén, sino donde serán levantados los verdaderos adoradores. Serán levantados esos hombres y mujeres a los que Dios les ha tocado a la puerta. Dios los hizo nacer de nuevo, depositó la vida en ellos, pero ahora les está trayendo una luz para que en esa luz entendamos que el llamado es a venir a Él, que el llamado es venir a un encuentro con Él, que la vida cristiana realmente se trata
es de poder disfrutar de la presencia del Señor. No disfrutamos la vida cristiana cuando nos llenamos de cantidad de cosas, cuando tenemos cantidad de éxitos y logros, porque ciertamente eso es pasajero. Aún la Escritura dice que Dios mismo llama a los ricos de este mundo a que no pongan su confianza y seguridad en las riquezas, las cuales son efímeras, sino que las pongan en el Dios vivo. Eso es un llamado hermoso, un llamado es a poner el corazón en Dios, el corazón en su presencia. Pero mire lo hermoso, ante ese llamado tan tremendo que el Señor hace. Por eso dice la Escritura, si oímos hoy su voz, que la respuesta de nuestro corazón no sea indiferencia, que la respuesta de nuestro corazón no sea darle la espalda al Señor. Si me acompaña por favor allí un momento al Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 81, Salmos, libro de Salmos, capítulo número 81, versículo número 11. Libro de Salmos, capítulo 81, verso número 11. El Señor hace una referencia a ese llamado. ¿Qué estaba haciendo el Señor sonar allí en las iglesias? Apocalipsis, al pleno de la iglesia, estaba haciendo oír su voz, su llamado. Y su llamado es un llamado para venir en pos de Él. No olvidemos que hemos visto la figura que habla del pastor, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. No olvidemos que cuando las ovejas oyen la voz del pastor, esa es una convocatoria para venir en pos del pastor. Cuando ellas escuchan la voz del pastor, lo que hacen es correr hacia él. De manera que cuando el Señor estaba haciendo oír su voz allí, al pleno de la iglesia en Apocalipsis, era haciendo oír su voz para convocar al pleno de la iglesia, era a venir en pos de él. No olvidemos que Dios nos está llamando es a ser íntimos. Muchas veces se ha expresado la frase que Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene íntimos. Pero aunque muchas veces sabemos decir la frase y la sabemos expresar, muchas veces no hemos entendido el llamado a estar con Él, el llamado a que Él sea el máximo tesoro de nuestro corazón. Pero bendita la gracia que Dios sigue enseñándonos a través de su palabra y a través de mostrarnos en las Escrituras su voluntad, atrayéndonos hacia ese propósito y estableciéndonos en Él, como dice la Escritura, convencidos de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Pero mire este ejemplo que el Señor nos deja ver aquí tan tremendo del pueblo de Israel. Y dice el versículo número 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, verso 12, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Verso 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y nos damos cuenta de una manera muy especial aquí, a través de esta porción de la Escritura, cómo Dios nos deja ver cómo Él hizo un anuncio, hizo un llamado, hizo una invitación, pero se encontró con algo, que ese pueblo necesariamente no estaba respondiendo al llamado de Dios, no estaba respondiendo a la invitación de Dios, porque Dios no estaba haciendo el deseo de su corazón. Ahora te pregunto, ¿qué tan profunda se puede ir haciendo la salvación en nuestras vidas si la salvación nos lleva a una reconciliación completa con Dios, donde mi corazón cada día se va haciendo un corazón más íntimo con el Señor? Y si yo no quiero intimidad con el Señor, entonces, ¿dónde está ahondando esa salvación dentro de mi vida y dentro de mi corazón? Porque ciertamente celebramos el perdón de los pecados, pero no olvidemos que celebrar el perdón de los pecados sin saber a dónde me conduce ese perdón, necesariamente me lleva a recibir un regalo que no voy a apreciar y no voy a entender. Dios no nos deja ahí ciegos, sino que nos da una luz maravillosa para darnos a entender que el máximo de la salvación no era el perdón de pecados. El perdón de pecados era para quitar el impedimento que me impedía acceder al Señor. Pero el máximo de la salvación es llevarme a una relación íntima con el Creador, a un idilio, a un solaz con el Señor, a un fundirnos en uno con Él, donde podamos decir como en Cantares, yo soy de mi amado
y mi amado es mío. Por eso, mis amados, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se ofreció como ofrenda para hacernos una ofrenda para Él. Mire lo hermoso. Dios mismo se ofreció como ofrenda. Por eso esa obra de la cruz es tan gloriosa. Dios mismo se ofrendó en la cruz del Calvario. Pero esa ofrenda que Dios mismo estaba haciendo, al Él mismo ponerse como ofrenda, era para podernos presentar luego a nosotros como una ofrenda para Él, para que ahora nuestras vidas se presenten delante de Él. Lo hemos estudiado, lo hemos escudriñado, que cualquier sacrificio, mis amados, que nosotros presentemos, que no sea ofrecernos a nosotros mismos al Señor, será infructuoso, mis amados, porque Dios no espera que llenemos su altar de actividades, porque Dios no espera que llenemos su altar con cosas. Dios espera que lo que se derrame en el altar de Él sea nuestro corazón. Lo estuvimos viendo allí en el Salmo, en el capítulo número 62, en el verso 8, donde dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y veíamos cómo muchas veces en la Biblia Dios nos ha permitido ver muchos ejemplos y muchas figuras de una manera especial, muchos pasajes donde encontramos cómo Dios nos habla de lo que Él quiere con cada uno de nosotros, de que lo que Él quiere con nosotros es una relación y no una simple actividad, que lo que Dios quiere que con nosotros es una relación y no un simple ceremonial, que lo que Dios quiere con nosotros es una relación y no simplemente un culto o simplemente un acto religioso. No, mis amados, Dios nos está conduciendo y hemos visto, Dios nos ha hablado de ser sus amigos. Lo veíamos el domingo pasado y vimos algunos ejemplos hermosos. Dios nos ha hablado de tener una relación con Él como hijos y nos ha hablado de una relación matrimonial, de una relación íntima, como lo veíamos allí en Efesios de una manera muy especial. Si me acompaña nuevamente allá, Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, en el versículo número 25, Efesios 5, 25, el Señor aborda allí el tema del matrimonio, pero no olvidemos que el Señor aborda el tema de este matrimonio desde la perspectiva de la relación que Él está produciendo en nuestro corazón por causa de su entrega. Porque dice acá en el verso 25, marido, amad a vuestras mujeres. Y de una vez el Señor se enfoca a la obra de la cruz, donde dice: así como Cristo amó a la iglesia, como Cristo me amó a mí, como Cristo te amó a ti, como Cristo nos ha amado a su pueblo y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué estaba haciendo Cristo en el monte Calvario, en la cruz del Calvario? Ofreciéndose como ofrenda. Pero mire lo que dice: eso no era simplemente presentar una ofrenda y ya, tenía un propósito. Dice en el verso número 26, ¿para qué estaba presentando esa ofrenda? Se entregó a sí mismo por ella para, y ahora habla de la iglesia, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren lo hermoso. Aquí vemos cómo la Escritura se refiere al pueblo de Dios como una novia, a su iglesia como una novia. Miren lo hermoso, este lenguaje nupcial que Dios nos permite ver, un lenguaje que se encuentra en muchos pasajes de la Escritura, un lenguaje nupcial que nos expresa el deseo que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Somos un pueblo, mis amados, que está a la espera de ser llevado al altar, de ser entregado al novio. Esta novia que está siendo preparada, estamos a la espera de ser llevados para ser entregados al novio, para que esta relación se funda en una profunda unión eternamente y para siempre. Eso es a lo que estamos a la espera, como lo anuncia la iglesia o como lo anuncia la palabra. Estamos a la espera de las bodas del Cordero, un pueblo que va a ser entregado al novio, un pueblo por el que ya se pagó la dote, por el que ya se pagó el precio, un pueblo por el que ya se hizo un pago anticipado en el monte Calvario, por el que se pagó un precio en la cruz, un pueblo que ha sido amado de una manera especial. ¿Qué estaba haciendo Dios allí?
entregando esa ofrenda en el Monte Calvario, revistiéndonos de Él, para hacer de nosotros una ofrenda para Él. No olvidemos que aunque hayan muchos dioses y señores, aunque no los hay, porque solo para nosotros hay un Dios, y nosotros somos ¿para quién? Para Él. Y es algo que lo tenemos que entender. Es el llamado de Dios a la iglesia en pleno, allí en Apocalipsis, donde necesariamente Dios lo que quiere que la iglesia escuche su voz, y que él, al oír su voz nos atrae hacia su corazón. Mira lo hermoso, si te ubicas allí en Ezequiel, capítulo número 16. Voy a narrarte varias cosas que hay acá, pero te voy a dejar este pasaje para que lo puedas leer con detenimiento, porque aquí está de una manera hermosa manifestado todo lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario para manifestarnos su favor de una manera especial. Ahí en el capítulo 16, solo en el verso 4, en el inicio, si nos damos cuenta, ahí dice, y en cuanto, en el versículo número 4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No tuvo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti. Mira lo hermoso. Él fue el que pasó junto a nosotros. Junto a nosotros, lo hemos visto en otras ocasiones. Siga leyendo ahí conmigo. Verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí nos damos cuenta. Esa primer parte de la salvación, donde el Señor nos vuelve a la vida. Y nos vuelve a la vida y empieza a restaurar todo nuestro ser. ¿Con qué lo empieza a restaurar? Con su vida misma. Pasé junto a ti y te dije, vive. ¿Dónde salió el exclamor más poderoso que cubrió el universo en el tiempo y que cubrió el universo en el espacio para hacernos un llamado a todos y cada uno de nosotros? Y pasé junto a ti. Hace 2000 años, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, allí no habíamos nosotros nacido y ya el Señor estaba pasando junto a nosotros. Y estaba pasando junto a nosotros para decirnos, como lo dice aquí, vive. Y cuando empezó a impartir de su vida, nuestras vidas empezaron, como dice aquí, a ser hermoseada. Y llegaste a ser muy hermosa. Esa vida empezó a ser hermoseada, porque la hermosura de la vida del hombre no es cuántos adornos tiene su cuerpo, sino cuánto de la vida de Dios tiene su corazón. Esa es la hermosura, lo que hace hermoso a un ser, lo que hace apreciable a un ser es la vida de Dios, es la vida del Creador dentro de su corazón, es la que hace esa vida sumamente valiosa de una manera sobrenatural. Pero mire lo hermoso, el Señor no se queda allí solamente con el deseo de levantarnos y de sacarnos de la muerte y de pasarnos a vida, sino que nos empieza a hermosear porque desea llevarnos a una vida donde nuestro corazón se funda en amor con Él, porque dice ahí en el verso número 8, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Te das cuenta? Que no era simplemente pasarlo de muerte a vida para que ahora, estando vivo, quedara ahí todavía impávido frente al Creador, frío y distante ante su Hacedor. No, en ninguna manera. Pasé junto a ti, era tiempo de amores. O sea, te dije vive, pero te traje a la vida para que, trayéndote a la vida, ahora despertarte al amor, despertarte a esta relación, despertarte a esta intimidad, despertarte a esta búsqueda preciosa. Y empecé a hermosearte, y ahí empieza a hacer una lista de cómo te lavé, de cómo te limpié, de cómo te purifiqué, de cómo te empecé a vestir con adornos, de cómo te de cómo te empecé a poner hermosa de una manera sobrenatural. Y si pasas ahí al verso número 13, dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en
extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y todo esto son figuras que Dios utiliza para decir cómo se ha vuelto de hermosa por causa de mi hermosura que puse en ti. Ahí mismo lo explica en el verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Mira lo hermoso. Para que Dios puso su vida en él, en mí, para que Dios depositó su vida en mí, para hacerme atractivo a él. Tan hermoso, mi Señor. Él puso de él mismo y me volvió atractivo para él. Y ahora lo único que desea es tenerme metido en su corazón. ¿Y a qué me está llevando? A que yo sea despierto en ese amor, a que yo sea levantado en ese amor. Si oímos hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias, el llamado de Dios, un llamado a lo íntimo, un llamado a lo secreto, un llamado a una relación. Por eso no se trata de una relación impuesta, sino se trata de una relación corazón a corazón, de una relación corazón a corazón. Mira lo hermoso. ¿Cómo ha sido vestida esta novia? ¿Cómo ha sido vestida esta novia? Toda esta hermosura, Él la ha dispuesto en mí para Él. Me ha vestido de toda esta hermosura para que ahora mi vida sea para Él. Él me ha vestido, mis amados. Él me ha vestido de su vida para que mi vida sea suya. Esto tan hermoso. Para que yo sea de Él. Para que nada me impida estar con Él, estar en sus brazos. Pero ha entendido esta novia para qué ha sido hermoseada. Ha entendido esta novia para qué ha sido así vestida de esta manera por Dios. ¿Para quién se ha preparado esta novia? Te pregunto, si eres parte de la novia de Cristo, ¿para quién te estás preparando? Porque sucedió algo en esta novia tan hermosa que estábamos viendo aquí. Le dije, vive, y empecé a hermosearla. Y después vi que era tiempo de amores y la estaba llevando más profundo. O sea, la primera parte era vivir, pero para llevarla a un idilio de amor. Y allí en ese idilio de amor la empezó a hermosear para hacerla suya de una manera especial. Como vemos, lo leímos en Efesios, Él se ofreció a sí mismo en la cruz para santificar a esa iglesia, para que sea una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo. ¿Te das cuenta? Que el plan de Dios no ha cambiado. Nos está hermoseando para que seamos para Él, para que seamos para su corazón, para que seamos para su presencia. Pero aparece algo ahí en Ezequiel 16:15, triste y doloroso. Mira lo que dice, 16:15 de Ezequiel. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Qué confrontante ahora. Entonces es este escenario para nuestro corazón. Y qué confrontante es este escenario para nuestras vidas. Porque no hay una novia a la que se le haya provisto todo su ajuar, toda su vestimenta, toda su belleza, mis amados, para que ella finalmente se fuera a entregarse a otro. Ese no era el objetivo de vestir una novia como lo vemos aquí en este Ezequiel. Una novia que fue vestida con un ajuar extraordinario, porque ese ajuar no es hecho por manos de hombres, vestida del cielo mismo, vestida por lo provisto por Dios mismo, y lo provisto por Dios mismo fue la vida de Él. ¿Y para qué la vistió Dios de esa manera? Para que ella fuera de Él. Pero mira lo que ocurrió aquí. Ella no entendió. Ella no entendió para quién estaba siendo vestida. Ella no entendió para quién era su corazón y se prostituyó, como dice aquí la palabra. Se entregó a muchas cosas, pero no a su Señor. Se entregó a muchas cosas, pero no a su Salvador. Muchas cosas le hicieron palpitar su corazón, pero no empezó con un palpitar en su corazón por su Creador. No empezó con un palpitar en su corazón por el Señor. Si nosotros miramos ahí, si me acompaña un segundo a 2 Corintios 11, vamos a terminar por esta noche, 2 Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 2. Cuando el apóstol Pablo le empieza a hablar allá a la iglesia, y en el 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios,
Y está hablando es del deseo intenso. No olvidemos que si hay alguien que nos anhela celosamente, ardientemente a cada uno de nosotros, es Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, o sea, los he llevado, les he presentado un novio con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira lo hermoso que está expresando aquí el apóstol Pablo. Pablo utiliza aquí una analogía para mostrar su amor por los creyentes corintios, para mostrar su amor allí por la iglesia de Corintios, sirviendo como un hombre que de parte de Dios está haciendo un anuncio espiritual y ofreciendo a la iglesia de Corintio a Cristo como el novio. Y si Él es el novio, ¿qué sería la iglesia? Su novia. Él dispuesto para ella y ella dispuesta para quién? Para Él. Pero que no entendió la iglesia, esa novia que estaba siendo vestida allí de una manera tan hermosa en Ezequiel. No entendió para quién estaba siendo vestida y se prostituyó. Su corazón se fue detrás de muchas cosas. Estamos viviendo este año donde la pandemia ha traído unos cambios profundos a tantas cosas y seguirá trayendo muchísimos cambios aún en todas las formas que hay dentro de la iglesia, que hay dentro del pueblo de Dios. Pero el problema, mis amados, no está en las formas. El problema está es en dónde está mi corazón. ¿A qué se está entregando mi corazón? ¿A qué se está rindiendo mi vida? Porque esta es una generación que muchos dicen que hay que simplificarle las cosas, que es una generación a la que hay que cambiarle todas las cosas de Dios y mostrárselas de otra manera para que sean atractivas para su corazón. Algunos dicen, no, pero es que para los jóvenes es muy difícil hoy que un joven se siente a escuchar una hora de la palabra. Eso es mucho tiempo porque los jóvenes pierden la atención, porque después de un rato ya no le encuentran gracia, ya no le encuentran sentido a estar ahí, ya no se sienten atraídos por estar ahí. Y yo aceptaría ese pensamiento si esa misma persona me dijera, porque es que ese joven tampoco es capaz de sentarse una hora seguida a estar en unos videojuegos. Porque es que ese joven no puede estar tampoco una hora seguida chateando por el WhatsApp. Porque es que ese joven no es capaz de estar una hora seguida ahí mirando fotos en las redes sociales. Porque es que ese joven no es capaz de estar ni siquiera una hora viendo una película en la televisión. Entonces, si esa fuera la realidad, entonces nosotros diríamos el problema está en que las cosas que se ofrecen, claro, son muy extenuantes para esa persona, no. Pero lo que ocurre es que queremos que nos simplifiquen las cosas del Señor y que lo del Señor se vuelva como algo pasajero, como un bocadillo para medio degustar, y el plato fuerte para nuestras vidas se han vuelto otras cosas. Porque no duramos mucho tiempo en las cosas de Dios, pero sí tenemos tiempos extensos, entregados a muchas cosas, horas y horas. Hay una parte del celular que se llama, en algunos celulares viene como una partecita que vi en mi celular, donde le deja ver a uno como las estadísticas de para qué es donde más ha utilizado su celular. Y ahí te puedes dar cuenta, cuántas horas al día puedes pasar dedicado a estar pendiente si te llegaron o no te llegaron mensajes de WhatsApp, cuántas veces lo abriste, cuántas veces abriste tal vez el Facebook, el Instagram, bueno, no sé, otro tipo de redes sociales en las que te involucres. No nos damos cuenta que dedicamos horas y horas y estamos pensando que se nos cambien las formas y que se nos facilite todo, pero así se nos facilitaran todas las cosas. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? Porque si tu corazón no está en el Señor, ni con mucho ni con poco. Ahora, ¿qué he encontrado yo? Que cuando Dios empieza a atrapar tu corazón, tú no quieres más poquito, tú antes quieres más. Tú no quieres menos de Dios, quieres es más. La sed que da en lo natural, cuando empiezas a tomar agua, después de tomar cierta cantidad de agua, como que ya te para el deseo y no quieres tomar más agua. Pero cuando uno mira el agua de vida es totalmente diferente, porque entre más bebes de Dios,
Entre más vas probando de Dios, más quieres beber, más quieres beber. Entonces nos encontramos que el problema de hoy en día no es cambiar las formas. El problema de hoy en día es que hay un pueblo que quiere ser vestido como novia para entregarse a muchas cosas, pero no al novio. Y esa no es la novia por la que Dios viene. Por eso tenemos que reflexionar. Por eso el Señor dijo, si tienes oído, entonces escucha lo que el Espíritu está diciendo las iglesias. No se trata de oír al predicador, no se trata de oír predicaciones, se trata de oír al Señor. Y el llamado del Señor es que vengamos a Él. El llamado de Dios es el que corramos a su corazón, mis amados, porque el Padre y el Hijo enfrentaron un dolor indescriptible en el Monte Calvario. Nosotros no alcanzamos a comprender el dolor que el Señor tuvo que enfrentar en el Monte Calvario para presentar la ofrenda que presentó como sacrificio, para rescatarnos a ti y a mí. Y allí en la cruz del Calvario, el Padre y el Hijo soportaron este dolor tan intenso de tenerse que ver separados por un instante, por causa de Jesús llevar sobre sus hombros todo el castigo de nuestros pecados. Soportó el Padre y el Hijo todo este dolor para traernos de regreso a Él, para traernos de regreso a su diseño, a su propósito. ¿Cuánto costó al Señor, mis amados, ponernos estas vestiduras nuevas y limpias para presentarnos a nosotros delante de Él y para que nosotros seamos una novia para Él? Amados, no hemos sido vestidos habiendo pasado un dolor tan grande como el que Dios enfrentó en la cruz del Calvario, para ser vestidos de vestiduras nuevas, para que ahora, con vestiduras nuevas, le causemos dolor al Señor en nuestro corazón y le causemos dolor con nuestra indiferencia, le causemos dolor con nuestra actitud, le causemos dolor negándonos a la relación a la que Dios nos ha convocado y a la que Dios nos ha llamado de una manera especial y de una manera sobrenatural. Amados, no olvidemos que si la vida del Espíritu ha venido a ti y a mí, la vida del Espíritu nos va a llevar en un clamor cada vez más profundo por el amado, en un clamor cada vez más intenso, en un clamor cada vez más fuerte por estar con Él y por estar junto a su corazón. Miremos dos citas para terminar. Una en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis en el capítulo número 22, en el versículo número 17, cuando ya está allí terminando todo el mensaje de Apocalipsis, en el versículo número 17, mire lo que sucede cuando la vida del Espíritu está en la vida de la iglesia. Hay un clamor, que es el clamor de Dios, allí sellado en el corazón de la iglesia, porque dice, y el Espíritu y la esposa que somos nosotros dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que no son las formas, sino es hacia dónde está corriendo mi corazón. ¿Para qué he sido vestido con vestiduras nuevas? Sino para ser para Él. ¿Para qué he sido hermoseado con la vida de Dios? Para que esa vida me lleve a Él. Para que su espíritu en mí levante un clamor. Y su espíritu unido a mi espíritu tengamos un clamor. Ven, Señor, ven, amado de mi alma, ven, amado de mi corazón. A ti es a quien anhelo, a ti es a quien quiero, a ti es a quien deseo. Porque esperamos ese momento glorioso y cada día palpitamos porque más cercano está este momento glorioso que está ahí en Apocalipsis, capítulo número 19, en el versículo número 7, donde mire lo hermoso. Gocémonos y alegrémonos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Para quién se preparó esa esposa? ¿Para quién se preparó esa novia? Para el novio, para Él. Por eso les decía ahora, de una manera especial, les hacía una pregunta. ¿Para quién se ha preparado esta novia? Esta novia de la que habla la Biblia se ha preparado para el novio. Ha entendido que ha sido vestida para Él. ¿Para quién te estás preparando tú? ¿Para quién te estás preparando? ¿Para qué caminas? ¿Cuál es tu vida? La vida religiosa solamente está llena de espacios religiosos, pero la vida del Espíritu está llena de una relación que cada vez es más íntima y más profunda con el Creador. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta hora con tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor precioso, que toques nuestro corazón, Señor, que hagas oír tu voz
en medio de nosotros, como le dijiste al pleno de la iglesia allí en Apocalipsis, que si tenía oídos, oyera lo que el Espíritu estaba diciendo a la iglesia. Señor, y nosotros necesitamos oír lo que tú le estás hablando a la iglesia, lo que le estás hablando a tu pueblo, porque lo que tú estás hablando son palabras que nos conducen a la intimidad, palabras que nos llevan a una relación contigo, palabras, oh Dios, que nos sacan de ser un pueblo superficial, que ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo, pero que muchas veces se ha prostituido en su corazón, porque no ha entendido que ha sido lavado y hermoseado para que ahora su vida se presente delante de su Creador como ofrenda. Por favor, Señor, permítenos reflexionar en todo esto, mi amado Dios. Tú nos estás haciendo un llamado en este tiempo, nos estás haciendo un llamado, Dios, a la iglesia en general, un llamado a oír tu voz. Y quien oye tu voz, Padre de los cielos, tendrá que reconocer que el oír tu voz es oír un llamado a venir a ti, es un llamado a venir a tus brazos, eso es un llamado, Dios, a venir a lo íntimo, a venir a lo secreto, a venir a fundirnos en uno contigo, mi Rey. Por favor, despiértanos, porque reconocemos no es la obra del hombre, es la obra tuya, pero danos entendimiento para que en mí no haya resistencia a esto precioso que tú deseas hacer. Por favor, guarda todo este pueblo y permítenos entender, oh Dios de los cielos, Señor, este regalo hermoso, que las muchas situaciones que ahora ocurren no son una excusa para que la iglesia respondamos al llamado que tú nos estás haciendo, Señor. No hay excusa, porque aún, Señor, sabemos que todo esto ha sido propiciado por tu mano, para que ciertamente tu iglesia sea sacada de una vida religiosa y sea llevada, Dios, a una verdadera comunión contigo. Siempre que hay justos juicios tuyos sobre la tierra, Señor, siempre el juicio será primero sobre tu casa, para enderezar nuestros pasos, nuestro caminar, para cambiar nuestras prioridades y para sentar en nosotros el deseo de tu corazón. Permítenos entender que nos estás, Señor, preparando como una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero permítenos entender para quién se está vistiendo esta novia, para quién está siendo preparada, y que podamos entender que yo soy para ti, que yo he sido lavado y limpiado para ser tuyo, mi Señor. Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Meditemos en estas cosas. Tomemos espacio, mis amados. Dios nos está llamando a lo íntimo. Dios está haciendo muchas cosas en nuestro corazón para que seamos suyos. No para que sigamos tras muchas cosas, no para que sigamos haciendo tesoros terrenales, sino para que ahora Él sea nuestro único y gran tesoro. Un abrazo para todos, mis amados. Feliz noche.